Hay algo que delata un VFX. Aunque no sepas nada de efectos, aunque no seas artista, aunque no puedas explicarlo, tu cerebro lo siente, lo ve y lo rechaza. No es porque esté mal animado, no es porque falte presupuesto, tampoco es porque el software sea básico. Pero antes de seguir tengo que arreglar esto porque honestamente no se ve como imaginaba. Así que vamos a arreglar esto. He visto efectos técnicamente perfectos que se sienten falsos y planos técnicamente imperfectos que funcionan. Entonces la pregunta no es ¿cómo hago un efecto más realista o en este caso creíble? La pregunta es otra: ¿por qué nuestro cerebro decide creer o no creer lo que ve? Porque el problema nunca ha sido el efecto. Es algo más profundo, algo que casi nadie explica. Y cuando lo entiendes dejas de intentar que un VFX solo se vea bien. La mayoría de personas creemos que un VFX se siente falso por una razón muy simple: presupuesto. Si tuviera más dinero, si tuviera un software diferente, si tuviera una mejor computadora, entonces se vería como en Hollywood. Pero déjame decirte algo incómodo: no es verdad. Hoy puedes usar exactamente las mismas herramientas que usan estudios grandes y aún así seguir haciendo algo que no se va a sentir creíble, porque el problema no es la herramienta, es como el cerebro interpreta la imagen. Nuestro cerebro no analiza píxeles, sino que analiza la coherencia. Busca patrones, busca reglas invisibles que el mundo físico siempre cumple. Y cuando algo rompe estas reglas, aunque no sepamos cuáles son, lo notamos y lo rechazamos. Así que no es presupuesto en lo absoluto. Es que estamos rompiendo leyes que ni siquiera sabíamos que existían. Y esas leyes son las que vamos a ver ahora. Si la luz miente, todo miente. Podemos tener el mejor modelado, la mejor animación, el mejor render, pero si la dirección de la luz no coincide, el cerebro lo detecta en milisegundos. Porque en el mundo real la luz siempre tiene lógica. Viene de algún lugar, rebota en superficies, proyecta sombras coherentes, influye en el color del entorno, y cuando agregamos un elemento digital, esa lógica no desaparece. Si la explosión no ilumina el entorno, si las sombras no cambian, y si el color no se siente en la escena, simplemente no se siente integrado, se siente pegado. Y el error más común no es un mal efecto, es un efecto aislado. La luz no es decoración, es evidencia. Es la prueba física de que algo existe en ese espacio. Si no afecta al mundo, el mundo tampoco lo cree. Si no se mueve como el mundo real, no pertenece al mundo real. Y aquí es donde muchos efectos fallan sin darse cuenta. Porque el problema no es la animación, es la cámara. Cada cámara tiene imperfecciones: motion blur, shooter, microvibraciones, enfoque imperfecto, compresión. Absolutamente nada en la vida real es quirúrgicamente perfecto. Pero muchos VFX sí lo son. Demasiado nítidos, demasiado limpios y demasiado estables. Y lo demasiado perfecto es lo que los delata. Nuestro cerebro está acostumbrado a cómo se comporta la luz cuando algo se mueve rápido, a cómo el fondo pierde detalle, a cómo la profundidad cambia. Si el elemento digital no comparte ese comportamiento, se siente flotando o, en pocas palabras, no integrado. El movimiento no es solo animación, es como la cámara interpreta la realidad. Y si el VFX no respeta esa interpretación, pues el cerebro no lo acepta. Si no comparte la misma piel que la imagen, se va a notar sí o sí. No importa que también esté iluminado, no importa que también se mueva. Si mi VFX no tiene la misma textura que la toma, va a parecer insertado. Ahora piensa en esto: tu cámara tiene grano, tiene ruido en sombras, tiene compresión, tiene aberración cromática, tiene pequeñas imperfecciones ópticas, pero muchos efectos digitales salen limpios, demasiado limpios. O sea, sin el grano, sin esta textura, sin lo que le da como esa vida, como ese alma, por decirlo así. Y eso crea una separación invisible, como una barrera que pues no se ve, obviamente. El elemento digital vive en un mundo perfecto, es nativo de un mundo perfecto, tomándolo como suposición, ¿no? Pero la toma real no. Y el cerebro detecta esa diferencia inmediatamente. Por eso integrar no es solo poner encima, es ensuciar, es degradar, es hacer que el VFX sufra las mismas condiciones que sufrió la imagen original. O pues en nuestro mundo, como le llamamos, el plate, que es el plano original. Cuando comparten la misma piel, deja de sentirse como dos capas y empiezan a sentirse como una sola realidad. Nada existe en aislamiento. En el mundo real todo afecta a algo. Si algo brilla, ilumina. Si algo pesa, desplaza. Si algo explota, genera una onda expansiva que empuja aire. Si algo está ahí, deja rastro. Por ejemplo, si yo dejara esta taza y este plato 20 años donde lo tenía, claramente en 20 años pues el polvo va a acumularse. Y si en 20 años se le levantara esto, claramente pues quedaría la marca de que ahí había algo. Porque pues en la zona en la que está no se va a ensuciar tanto como alrededor, básicamente. Y volviendo al tema, hay un pero: muchos VFX no interactúan.
simplemente están. Un portal que no altera el polvo, una energía que no ilumina el suelo, un objeto flotando que no proyecta sombras. Y cuando el entorno no responde, el cerebro entiende que ese objeto no pertenece a ese espacio, porque la realidad es reactiva, es un sistema. Todo influye en todo. La interacción física es lo que convierte un efecto en presencia. No basta con que el elemento esté bien hecho, tiene que provocar consecuencias, sombras, reflejos, reacciones, cambios en el entorno. Cuando el mundo responde al efecto, el cerebro deja de verlo como un añadido y empieza a aceptarlo como parte de la escena. Entonces, si tu VFX respeta la luz, se mueve como la cámara, comparte la misma textura e interactúa con el entorno, debería funcionar o no. Si cumples estas 4 leyes, tu efecto debería sentirse real o creíble. Y es así. Técnicamente lo hará. Se verá integrado, se verá sólido, se verá bien hecho. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Eso es suficiente? ¿Crees que con eso baste? Porque he visto escenas donde todo eso está perfecto y aún así no significa absolutamente nada. Efectos impecables, simulaciones complejísimas, integraciones invisibles. Sin embargo, no se sienten memorables, tampoco se sienten necesarios. Así que tal vez, solo tal vez, estas 4 leyes no son el destino. Tal vez son el mínimo, porque hay algo más. Algo que no tiene que ver con píxeles y con lo que hablamos anteriormente. Y es ahí donde la mayoría fallamos. Un VFX no es un truco, no es un preset, ni siquiera un plugin. No es una explosión bonita en pantalla. Es una decisión. Es decidir qué existe en tu mundo y qué consecuencias tiene. Las primeras 4 leyes hacen que algo parezca real, pero la quinta hace que sea necesario. Cuando algo es necesario, el espectador lo acepta sin cuestionarlo. No porque sea perfecto, sino porque pertenece a la historia. Es necesario que lo esté, básicamente. Ahí es cuando el efecto desaparece y queda solo la escena. En mi caso no quiero hacer solo efectos que sean impresionantes, cosa que todo el mundo quiere hacer. Todo el mundo que pues trabaja en este sector, ¿no? Lo que quiero es hacer escenas que se sientan inevitables. Porque cuando entendemos estas 5 leyes, dejamos de intentar impresionar y empezamos a construir realidad. Ahora ya sabes las 5 leyes que he aprendido pues a lo largo de los años que he trabajado pues en VFX y en postproducción en general. Y son la luz, movimiento, textura, interacción y propósito. Todo en esta vida tiene un propósito, tanto tú como yo, y asimismo el VFX debe tener un propósito en la escena. Así que ya la sabes. Bueno, no solo es saberlo, a veces no las ponemos en práctica, pero saberlas no es lo mismo que realizarlas o ponerlas en práctica. Hace poco alguien me dejó un comentario. @micoasgo, o más conocido como Checho, dice lo siguiente: exijo una prueba práctica mezclando VFX y SFX. ¿Qué? ¿Estás retándome? Así que voy a hacerlo. Voy a construir y utilizar un objeto real y en conjunto voy a integrar algo completamente digital. Si estas 5 leyes son verdad, debería funcionar. Y pues si fallo también lo veremos, porque entender por qué algo no funciona es parte del proceso. En el próximo video o el que le sigue voy a poner estas leyes a prueba, no en teoría sino en una escena real. Así que nos estaremos viendo próximamente para descubrir pues si estas 5 leyes me van a funcionar o qué va a pasar. Y no siendo más, hasta aquí dejo este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, y si es así, no olvides guardar. Adiós. Creo que queda Melanie.